La idea de un pasado violento y salvaje genera tanto morbo como fascinación, y con ello también nacen mitos y exageraciones, que intentan presentar presuntos métodos de tortura de la forma más explícita y visceral posible, generalmente sin citar fuentes históricas o académicas confiables. En redes sociales, especialmente en plataformas como Twitter, encontramos hilos que se hacen eco de estos relatos, convenciendo a la gente de que hace siglos éramos increíblemente violentos y creativos en cuestiones de tortura, a pesar de que tanto en el siglo XX como ahora se siguen cometiendo atrocidades que sí están documentadas. Muchos de los supuestos métodos e instrumentos de tortura, frecuentemente asociados al periodo medieval, suelen ser falsos o de origen legendario. Uno de los métodos atribuidos falsamente al periodo medieval es la tortura con ratas. En algunos hilos de Twitter se afirma que la tortura con ratas fue utilizada por los inquisidores en la Edad Media. Este método supuestamente consistía en colocar una jaula con ratas hambrientas en el abdomen de la víctima. Luego, al calentar la jaula lentamente, las ratas, en su desesperación, mordían y arañaban al prisionero. En realidad no hay evidencia de que este método haya sido utilizado en la Edad Media. Se presume que fue empleado contra otros prisioneros durante la Guerra de los 80 años por Diederik Sonoy, líder de los Jessen, la confederación de nobles neerlandeses calvinistas que se opusieron al dominio español en los Países Bajos. Sin embargo, la única fuente que menciona esto es un trabajo del autor estadounidense John Loutrap de 1883, que no parece ser del todo confiable. Según el historiador holandés Robert Frein, Loutrap tenía la tendencia de inventar hechos en sus escritos. El siguiente es el toro de Falaris, un instrumento de tortura, probablemente legendario, que se dice fue creado por Perilo para Falaris, tirano de Acragas, en el siglo VI a.C. Supuestamente la víctima era encerrada dentro de un toro de bronce y al encender una hoguera debajo era cocinada viva en su interior. Se suele afirmar que este instrumento fue usado por la Inquisición y de hecho se exhibe en algunos museos de tortura como un artefacto medieval. En realidad no hay evidencia de que la Inquisición ni ninguna otra autoridad medieval haya utilizado este aparato. La primera referencia al toro de Falaris aparece en la obra del poeta lírico Píndaro, escrita una generación después de la supuesta creación del instrumento. El historiador griego Timeo, en un comentario sobre el texto de Píndaro, menciona que el toro fue arrojado al mar por los habitantes de Agrigento tras la caída de Falaris, aunque Polibio sostiene que fue trasladado a Cartago durante la ocupación púnica de Sicilia. Diodoro Sículo, por su parte, ofrece una descripción más detallada del instrumento, pero tanto su relato como el de Timeo y Píndaro son tardíos y se contradicen entre sí, lo que sugiere que la historia es probablemente una leyenda. Esta leyenda se extendió a relatos hagiográficos de mártires y santos. Se dice que Eustaquio de Roma y Antipas de Pérgamo fueron martirizados con este instrumento, aunque estos relatos no prueban que el toro haya existido realmente. La historia del toro de Falaris reaparece en la literatura bajo medieval. En su Divina Comedia, Dante compara los gritos de Guido de Montefeltro en el infierno, donde está atrapado en una hoguera, con los del toro de Sicilia. El tenedor del hereje es un supuesto instrumento de tortura, atribuido a la Inquisición, que consistía en un dispositivo con una horquilla en cada extremo, una colocada contra la garganta y otra contra el pecho de la víctima. Si la persona inclinaba la cabeza, las puntas perforaban su cuello y pecho. La primera mención de este tenedor aparece en la Historia de la Inquisitione, un trabajo de nulo rigor histórico escrito por Carlo Abbas en 1932. Más tarde, en 1985, fue descrito nuevamente en otra obra de dudoso valor académico sobre instrumentos de tortura, escrita por un tal Robert Held. Ninguno de estos autores proporciona fuentes o evidencias sobre el uso de este instrumento por parte de la Inquisición, ni de ninguna otra autoridad en la Edad Media o el Renacimiento. Tampoco se menciona en los libros comúnmente considerados como manuales de la Inquisición, desde el Malleus Maleficarum hasta el Arsenal Sagrado de Eliseo Mazzini. Ni siquiera Henry Charles Lee, en su exhaustiva historia de la Inquisición en la Edad Media, hace referencia a este artefacto. Todo sugiere que esta falsificación fue construida a partir de las descripciones de Abbas en su obra.
El método de la cabra debe ser el más absurdo de todos. Se supone que este método se usaba en la Edad Media, o por la Inquisición española, según la versión que se lea, y consistía en sumergir los pies atados del reo en agua salada. Tras esto, una cabra lamía con su áspera lengua esta parte del cuerpo desollando su piel, provocando heridas que en muchas ocasiones se infectaban y provocaban la muerte. La realidad es que no existe ninguna evidencia documental sobre esto y parece ser un mito reciente que surgió en internet. El escafismo se supone que consistía en untar a la víctima con leche y miel, y luego abandonarla a su suerte en un bote. Se le proporcionaba carne descompuesta para que sus desechos atrajeran a los insectos, quienes comenzaban a devorar su carne. La única referencia antigua que tenemos del escafismo es de un trabajo de poca fidelidad histórica del filósofo platónico del siglo I después de Cristo, Plutarco de Queronea. Plutarco en su texto menciona que el método fue usado para ejecutar a Mitridates, el asesino del hermano de Artajerjes II, Ciro el Joven. La descripción de Plutarco en cuanto al método persa volvería a ser repetido siglos después por el historiador bizantino Juan Sonaras. Hay varios motivos por lo cual se debería dudar de la fiabilidad de esta fuente. Plutarco era abiertamente hostil hacia los persas. En su texto sobre la malicia de Herodoto, acusa a Herodoto de ser amante de los bárbaros por no retratar de forma totalmente negativa a los persas. Otro motivo es que entre el asesinato de Ciro hasta el relato de Plutarco pasaron siglos. Se podrá decir que Plutarco pudo haber tomado el relato del escafismo directamente de la fuente contemporánea, ahora perdida, de Tisias de Gnido, Historia de Persia, pero el mismo Plutarco admite que Tisias es una fuente que no puede tomarse en serio, ya que describía tierras habitadas por monstruosidades, como gente con cabeza de perro y gente que caminaba con una sola pierna. Plutarco añade que Tisias ha incluido muchas historias fantásticas y extravagantes en su relato de la historia de Persia. Si de verdad Plutarco tomó el escafismo directamente de Tisias, es muy probable que éste correspondiera a una de esas historias fantásticas y extravagantes. Tampoco hay evidencia de que la pera de la angustia haya existido como un instrumento de tortura en el periodo medieval o en cualquier otro periodo histórico previo al siglo XIX, cuando aparecen las primeras falsificaciones, y que actualmente se exhiben en el Museo de la Inquisición. Este instrumento fue presuntamente usado contra brujas y homosexuales. Sin embargo, no existe ninguna referencia confiable a este instrumento en las fuentes históricas en las que debería mencionarse, como el Diario del Verdugo de Nuremberg del siglo XVI, Franz Schmidt, o el Arsenal Sagrado de Eliseo Mazzini del siglo XVII. Tampoco aparecen documentos médicos, enciclopedias de la época, ni en otras obras documentales. La idea de este instrumento posiblemente surgió de la interpretación errónea de dos referencias históricas. La primera se encuentra en un texto del poeta francés del siglo XV, François Villon. Tras ser encarcelado por el obispo de Orleans, Villon agradece irónicamente haber comido muchas peras de la angustia. En una edición de sus trabajos publicada en 1742, esta expresión se interpreta como pasar una gran desesperación en triste aflicción. El Dictionnaire historique de Alain Rey de 1998 confirmaba que esta expresión del siglo XV significaba padecer gran disgusto. La pera además tenía un simbolismo especial desde la antigüedad. Homero la describe como un regalo de los dioses, y en el siglo XV era un ingrediente popular en la cocina medieval francesa. Es claro que, en el contexto de Villon, se usaba de forma irónica. La segunda referencia aparece en el siglo XVII, en el Inventario General de la Historia de los Ladrones de François de Calvi. En esta obra se menciona a un ladrón de Toulouse llamado Palioli, quien supuestamente inventó una pera metálica que introducía en la boca de sus víctimas para silenciarlas. Sin embargo, no existe evidencia de la existencia de este instrumento más allá del testimonio de Calvi, ni tampoco de que tuviera el intrincado mecanismo con el que se le representa en los museos de la tortura. El Spanish Tickler es un supuesto instrumento de tortura medieval, usado para desgarrar la carne de la víctima, causando un dolor extremo y lesiones graves. La realidad es que tal cosa nunca existió y corresponde a una falsificación creada por un editor de la Wikipedia en 2005 llamado Andy Doc. La sierra consistía en cortar a una persona viva por la mitad, ya sea de forma vertical u horizontal. Sin embargo, no fue un método de ejecución utilizado por la Iglesia ni por la Inquisición, ni era una práctica común entre otras autoridades durante el periodo medieval y moderno. Existe una referencia a una persona cortada por la mitad en una de las presuntas atrocidades de Calígula, descrita por Suetonio. La sierra también es mencionada en relatos de martirios cristianos
como en la Ascensión de Isarias. Las representaciones de santos siendo cortados con sierra comenzaron a aparecer en la Edad Media y el Renacimiento, pero ninguna de estas representaciones constituye evidencia de un método utilizado en ese periodo, simplemente ilustran el martirio de esos santos. La primera mención que se tiene registro de la doncella de hierro data del año 1793 y proviene del filósofo alemán Johann Philipp Siebenkees, quien dice que la doncella era usada en el siglo XVI. Sin embargo, no se encuentra ninguna referencia de la doncella en dicho periodo, y unas décadas más tarde es casualmente exhibida en Nuremberg. Era un ataúd antropomórfico completamente de metal. Algunas personas no cayeron en el engaño y notaron la poca importancia histórica que tenía la doncella. En Notes and Queries de 1893, Julius Inkenhauser define a la doncella de hierro como un aparato sin interés para historiadores y anticuarios. En el 2001, Klaus Graf, uno de los archivistas alemanes más importantes, escribió un artículo en que define a la doncella como una ficción del siglo XIX, que deriva de otra forma de castigo un poco menos extravagante. Los Chandmantel, que se traducen como barriles de la vergüenza, eran barriles que las autoridades civiles obligaban a usar a las prostitutas como forma de impartir humillación pública a estas. Según Graf, la doncella no corresponde más que a un Chandmantel con rostro y modificado para inspirar morbo en la gente. No hay ninguna evidencia de esta doncella en el diario del verdugo de Nuremberg, Franz Schmidt, o en documentos de torturadores y verdugos medievales y renacentistas, o en los manuales inquisitoriales, o en documentos de tribunales seculares o eclesiásticos. Como ya vimos, la mayoría de estos métodos suelen ser descritos como medievales. Esto corresponde a la mala fama que tiene el periodo producto de una propaganda anticlerical que surgió en los siglos XVIII y XIX. Hoy en día, el periodo medieval es sinónimo de brutalidad e ignorancia, y este video refleja esa creencia popular que existe injustamente sobre un periodo tan extenso y diverso como la Edad Media.